Hola, ¿cómo están todos? ¿De dónde proviene la palabra México? Sabemos todos que proviene del idioma náhuatl, pero ¿qué quiere decir? Probablemente ya les han dicho a ustedes que México significa en el ombligo de la luna, una versión que suele atribuirse desde que el escritor ítalo-mexicano Gutiérrez Tibón, en 1975, la difundiese en su obra Historia del Nombre y de la Fundación de México. Gutiérrez Tibón mezcló mucho la antropología, la lingüística, la filosofía, el esoterismo y otras muchas disciplinas eh, auxiliares de la historia. Actualmente se pone en tela de juicio que Gutiérrez Tibón tuviese razón, ya que nuevas investigaciones apuntan hacia otra dirección. Pero bueno, vayamos por partes. Vamos a ver la toponimia oficial y comencemos diciendo que México proviene de tres voces nahuas: Metzli, que significa luna; Xichtli, que es ombligo; y Co, que quiere decir lugar, en el ombligo de la luna, o en un sentido metafórico, significaría en el centro del lago de la luna. Eso es lo que al menos nos han dicho desde la primaria. Pero habría que señalar que la palabra México originalmente no se refería a todo el país, sino solo a la ciudad que se fundó allí por los mexicas. Esto es, la actual capital del país. Haré un paréntesis para aclarar: aztecas o mexicas. Y más correctamente, mexicas, como ya dije. La palabra azteca comenzó a tomar fuerza a partir del siglo XIX. En realidad lo correcto es decir mexicas. El gran investigador Miguel León Portilla, ya lo recordarán, fallecido recientemente, Miguel León Portilla señala la inconveniencia de llamarles aztecas a los que serían los fundadores de la civilización mesoamericana que daría origen principal a nuestra nación. Y nótese que dije la principal. Los aztecas eran los opresores de los mexicas. Los aztecas eran, repito, opresores de los mexicas. Estos últimos, los mexicas, vivían en Aztlán, Chicomostoc, que lejos de ser un lugar mítico, lo más probable es que se encontrase en el actual estado de Nayarit. Gracias a las oraciones del sacerdote Huitzitl o Colibrí, son liberados del yugo azteca por su dios principal, Huitzilopochtli. Estos inician una peregrinación a partir de ese lugar, Aztlán, Chicomostoc, guiados por su dios Huitzilopochtli, eh, hasta que se asentarían en su tierra prometida. Ellos, asimismo, no se llaman mexicas, se llaman de otra manera. En su recorrido, como señala precisamente León Portilla, su dios Huitzilopochtli les ordena que se llamen a sí mismos mexicas y ya no aztecas. Se sugiere que este éxodo de Aztlán hacia la tierra prometida, comenzó en el año 1064, es un año con la cronología cristiana. Existen varias crónicas acerca de esta peregrinación, especialmente en los siglos XVI y XVII. Una de estas versiones refiere que hacia el final del siglo XII son conducidos por un caudillo llamado Mexicli, que significa liebre del maguey, y que se presenta su nombre abreviado a Meshi.
A los seguidores de este personaje se les conoce como Mexitin. Al parecer, ellos se llaman a sí mismos Mexitin, hasta que se asientan en los alrededores del lago de Texcoco. Es allí cuando comienzan a llamarse mexicas. A continuación, la historia se desarrolla en conquistas, alianzas, matrimonios, asentamientos, etcétera. Algo que para este podcast no nos interesa en este momento mucho. Sería cuestión de verlo en otro momento. Bueno, sabemos que los mexicas se establecen en los alrededores del lago de Texcoco, solicitando permiso al señor de Azcapotzalco. En el año 1274 encuentran un islote frente a Xaltelolco y fundan allí la ciudad que llamarían Mexico Cuauhmixtitlán. Cuauhmixtitlán significa lugar del águila entre las nubes. Eso es lo que significa. Y su primera imagen sería la de un águila posada entre una nube. Este es el primer nombre de la ciudad, a la que ya se le empieza a llamar Mexixco. Es en 1376, y no en 1325, en 1376, cuando los mexicas renombran su ciudad en honor a Tenoch, quien en 1347 fue elegido como Teyacanque o guía del pueblo, e instaura un nuevo orden. La ciudad cambia del islote al centro de la isla y se crea la primera ceremonia del fuego nuevo, en honor a este personaje, a Tenoch. Es su nombre, por cierto, el nombre de Tenoch significa tuna de piedra, es que la ciudad se llamaría a partir de entonces México Tenochtitlan, o mejor dicho, Mexixco Tenochtitlan. Los siguientes años, previo a la llegada de los europeos, los mexicas se convierten en la gran potencia conquistadora de Mesoamérica. Su expansión máxima abarcó los actuales estados de Estado de México, Hidalgo, gran parte de Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, gran parte de Veracruz desde la zona de Papantla, una parte importante del estado de Querétaro, parte del actual estado de Michoacán y el área del Soconusco, al sur de Chiapas. Cuando los europeos llegaron en 1519, esa era la gran extensión del imperio de Moctezuma Xocoyotzin. Los europeos, que no conocían el idioma náhuatl, comenzaron a escribir mexicco como ellos entendían. El náhuatl es un idioma que carece de grafías o letras, como consideramos en Occidente. Se trata de un idioma que en el siglo XVI y anteriores es más bien pictográfico y no alfabético. Los españoles sí tuvieron que escribir mexicco como ellos lo entendieron. Bien, las normas del castellano medieval, impuestas por el rey Alfonso X el Sabio, indicaban que el sonido SH o sh debía escribirse con una X, es decir, comienza así a escribirse para el europeo, México con X, dándole la ortografía actual. Sin embargo, en el año 1763, las reglas cambiaron. El sonido sh desapareció del habla hispana, mudando el sonido, desapareciendo del habla hispana, mudando ese sonido en J o G, como suena la G ante la E y la I. La Ilustración española modificó, por ejemplo, Xalisco por Jalisco, Oaxaca por Oaxaca y México por México. Sin embargo, continuó empleándose la X en la escritura. A las ideas les cuesta morir. En 1815 se instruyó que todas las palabras
que se escribían con X deberían escribirse con J. Los españoles peninsulares y aquellos asentados en la Nueva España lo hicieron, pero la insurgencia, para mostrarse como rebeldes ante España y sobre todo como clave en sus documentos, a fin de saber que si quien escribía era amigo o enemigo, siguió utilizando la X. La X apareció entonces como un distintivo que aún hoy en día se sigue utilizando. Para finalizar, cabría mencionar que tanto debe considerarse a México como México. Ya he dicho lo que el imperio mexica abarcaba. Vamos a repetirlo nuevamente. Los actuales estados de Estado de México, Hidalgo, Puebla, exceptuando Tlaxcala, por cierto, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, parte de Querétaro, parte de Michoacán. Cuando se crea en 1535 el virreinato de la Nueva España, el imperio mexica se vuelve un reino. Se llama Reino de México, México o México. Pero solo abarcaba lo anteriormente señalado, como aparece en este mapa. Así fue hasta el año de 1787. Es decir, el territorio que originalmente se llamó México era una provincia de la Nueva España, una como era Nueva Galicia, Nuevo Santander, Nueva Vizcaya, Yucatán, etc. Todas estas eran provincias que formaban parte del virreinato, pero no eran México. En 1787 se decide convertir esas provincias y reinos en intendencias. El Reino de México se dividió en las intendencias de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, Querétaro y México. Bien, en realidad México, al momento de la independencia, en 1821, solamente era una intendencia y una ciudad capital y un golfo. Eso era lo que se conocía como México. El Golfo de México, la capital, que era México Tenochtitlan, bueno, que ya había perdido el segundo nombre, Tenochtitlan, y la Intendencia de México. La Intendencia de México, todas las intendencias pasaron a formarse como estados libres y soberanos. Es decir, la Intendencia de México se convirtió en el actual Estado de México. Es Agustín de Iturbide quien decide que, en virtud de que la capital del imperio se ubicaría en la Ciudad de México, por eso se le llama Imperio Mexicano. Cuando el imperio colapsa, el país no modificó su nombre, solamente su estatus político, llegando a ser Nación Mexicana, República Mexicana, hasta que en 1917 obtiene su actual toponimia oficial, Estados Unidos Mexicanos. Eso es cuanto, espero que les haya sido de su agrado. Si te gustó el video, dale un like y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias.